amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Adriana Calvo y soy apasionada del teatro. El día de hoy estoy nuevamente aquí con ustedes en estas cápsulas que hemos llamado Teatro tras bambalinas y cuya finalidad es darles a conocer un poquito de todo ese trabajo que hay detrás de una puesta en escena. Agradezco la invitación de mi querida maestra Norma Cárdenas Zurita para sumarnos al programa cultural del Festival Internacional de Poesía FIP, Palabra en el Mundo, que el día de mañana, domingo 31 de mayo, llegará a su fin en su emisión 2020. Ha sido muy satisfactorio poder colaborar en este espacio. Ha sido muy satisfactorio poder traerles algunas muestras del trabajo que creativos escénicos tabasqueños estamos llevando a cabo en estos momentos. Y bueno, como les comenté la semana pasada, esta última cápsula de Teatro tras bambalinas se tratará de la producción teatral. Lo primero que tenemos que pensar al hablar de producción teatral es que el teatro es un negocio. Así de simple. Llevar una obra de teatro hasta un escenario debe de ser un negocio rentable. Debemos de sacar una ganancia económica de ese trabajo que se está realizando. Todavía no entiendo por qué muchas veces tenemos esa idea errónea de que el arte no debe de ser concebido como un negocio, que no debe de ser vendido, que no debemos de pagar por una obra de arte. Eso es un grave error. De hecho, creo que la situación que estamos viviendo en estos momentos, esta pandemia que nos ha obligado a permanecer mucho más tiempo en casa, tal vez no todo el tiempo para todos, pero sí nos ha mantenido mucho más tiempo en nuestras casas o sin poder hacer nuestras actividades normales, nos ha demostrado que el arte es un gran escape para la sociedad. Hemos tenido una gran cantidad de contenido digital creativo que en mi caso, por ejemplo, aún estando dentro de estos medios, me ha sorprendido. Me he dado cuenta de todo lo que somos capaces de crear, artísticamente hablando, para lograr dar un producto a una sociedad que está preocupada, encerrada y aburrida. Entonces, ¿por qué no pagar por ese trabajo? ¿Por qué pagamos el trabajo de un contador o de un médico o de cualquier bien o servicio que compramos y no pagamos por el arte, que al final nos da un servicio y que al final es también un producto? Ahora bien, si concebimos esa obra de teatro como un producto, tenemos que conocer el proceso que nos va a llevar a lograrlo. Pongámoslo así. Tenemos el punto A, donde un productor escoge un texto que le gusta y decide que lo quiere hacer una obra de teatro que va a representar en tal lugar, en tal fecha. Y el punto B, en el que esa obra de teatro ya está representada en ese lugar y en esa fecha, con una sala de butacas llena a reventar de público. Ojalá, ¿no? Bueno, para llegar del punto A al punto B, tenemos que recorrer un camino. A ese camino le llamamos proceso. Y ese proceso está lleno de variables. Y esas variables nos representan ganancia o pérdida económica. Recuerden que estamos hablando de un negocio. Y como tal, tenemos que ver que nos convenga económicamente llevar esa puesta a escena. Tenemos que conocer cuánto nos cuesta desarrollar esa obra. ¿Cuáles son los gastos que vamos a tener? ¿Qué recursos vamos a tener que ejercer? Por ejemplo, recursos serían en cuánto nos va a salir a hacer el vestuario o la escenografía, cuánto nos van a cobrar los técnicos de sonido o de iluminación, cuánto le voy a pagar a mis actores, a mi director, cuánto voy a invertir en publicidad, en fotografía, en carteles, etcétera. Hay una cantidad de variables que nos pueden hacer que ese producto se encarezca. Y entonces debemos de conocerlas muy bien para manejarlas de la mejor manera y lograr que nuestro producto al final nos permita recuperar la inversión y además generar una ganancia. Como ustedes ya se habrán dado cuenta, a mí me gusta mucho esquematizar. Entonces, estuve pensando cómo hacer esta cápsula un poquito más amigable. Y encontré
6 características que un buen productor teatral debería de tener. Así podríamos dejar un poquito más claro cómo él tiene que hacerse cargo de este proceso. La primera característica es que el productor teatral sea empresario. Suena lógico, ¿no? Ningún empresario se avienta a llevar un proyecto que le va a hacer perder dinero. Entonces, un productor teatral debe de pensar igual. Debe de pensar que esa puesta en escena que quiere llevar a cabo debe de ser rentable. Debe de conocer cuánto le va a salir de acuerdo a la concepción que está haciendo de la obra para ajustarse a un presupuesto o para proyectar el presupuesto. Porque a lo mejor todavía no, vamos a decir, no tiene el dinero todavía físicamente. A lo mejor es un productor que no está exponiendo su dinero, porque suele suceder. El productor no necesariamente es el que pone el dinero, pero sí tiene que tener una idea de cuánto es el presupuesto con el que va a contar, para que pueda ir ajustando esos gastos a lo largo del proceso y además también para que no sueñe en crear una obra tipo Broadway con un presupuesto de 3 pesos. Hay que también poner los pies sobre la tierra y eso lo hace un empresario. La siguiente característica del productor teatral desde mi punto de vista es ser gestor. Con esta característica de gestor, a lo que me estoy refiriendo es a que el productor debe tener la habilidad de administrar los recursos. Y no me estoy refiriendo únicamente a recursos económicos, porque también tenemos recursos humanos y recursos de tiempo. Si hacemos un poquito de memoria en todo lo que hemos visto que hay atrás de una puesta en escena, podemos identificar que hay recursos humanos y recursos de tiempo. Y el productor debe de tener esa habilidad para que todos estos recursos se utilicen de la manera más eficiente posible. Por ejemplo, un recurso de tiempo, los ensayos deben de ser lo más utilizados posible porque estamos invirtiendo el tiempo del elenco en 1 o 2 horas de ensayo. Si el productor no se asegura de que el lugar para ensayar sea el adecuado y cita a 1 hora, pero resulta que hay clases en ese lugar y terminan media hora después de que citó a la gente y entonces la gente llega y tiene que esperar media hora, etcétera, 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 y se va haciendo un engranaje espantoso y al final únicamente se pudieron tener 10 minutos efectivos de ensayo, es un gasto de recurso de tiempo. El productor debe de ver que todas esas cuestiones no le fallen. Porque esas fugas de tiempo, esas fugas de cuestiones humanas, si el actor se desgasta porque no aprovecha bien los ensayos, por ejemplo, todas esas cosas van a afectar el desarrollo del proyecto y lo van a encarecer. El tercer punto o tercera característica que yo defino en un productor teatral es que sea director de proyecto. Si ustedes buscan información sobre gestión de proyectos, muy probablemente encontrarán la figura del triángulo de proyectos o triángulo de hierro. Un director de proyectos debe de poder trabajar con este concepto al derecho y al revés. Por eso les digo que un productor teatral debe tener esta característica de ser director de proyecto. ¿Y cómo se trabaja con este triángulo? Es muy sencillo. El triángulo tiene 3 variables: tiempo, alcance y costos. El tiempo, pues, se refiere obviamente a que el productor debe de saber a ciencia cierta cuándo inicia su proyecto y cuándo termina. Porque un proyecto que no tiene un límite de tiempo, que no tiene una fecha final establecida, sale carísimo. Es como un barril sin fondo, pues, por llamarlo de alguna forma. Y tiene mucha fuga de recursos, ¿sí? De los que ya platicamos anteriormente. Económicos, de tiempo y humanos. El alcance. El alcance es precisamente esos pasos que se tienen que dar para llegar al objetivo final. Y el productor debe de conocer esos pasos como la palma de su mano. Y el tercer punto, el costo, pues es nada más y nada menos que el presupuesto con el que se cuenta. El productor debe de saber administrar ese presupuesto. De ahí seguiríamos en la siguiente característica, que es comunicador. Comunicador, o bueno, tal vez lo podríamos concebir como un líder. ¿Por qué? Porque el productor debe de tener esa habilidad para comunicar lo que está dentro del proyecto hacia afuera y viceversa. Recuerden que a veces sucede eso que le llamamos ceguera de taller,
Cuando estamos trabajando en algo, estamos tan inmersos en ello que empezamos a perder la visión de lo que está pasando a nuestro alrededor. Y entonces a lo mejor el equipo creativo está muy metido en cómo hacer la puesta en escena y el montaje y la creación de personaje y todo lo que ya hemos platicado, pero ellos no tienen la visión exterior precisamente de todo lo que se necesita por fuera para lograr que la puesta en escena llegue a su fin. Entonces el productor debe de ser ese traductor entre las necesidades que hay dentro del proyecto y los recursos que hay afuera, y las necesidades que hay afuera con los recursos que hay adentro. Y así lograr que armónicamente se vaya armando ese proceso. Después tendríamos pues la visión del productor como un creador. Con esta característica de creador, a lo que me refiero es a que el productor tenga la visión del espectáculo que está creando, que sepa qué es lo que se va a llevar en escena como producto creativo y hacia qué público lo quiere dirigir. Y de aquí vendría la sexta característica que considero debe de tener un productor, la de espectador. Así es, desde el otro lado, desde la sala de butacas. Debe de conocer cuál es la demanda de ese público al que se quiere dirigir. Debe de conocer cuáles son las cosas que puede ofrecer a ese público y le serán atractivos. Ley de oferta y demanda. Nada más. En resumen, la labor de un productor teatral es lograr que esa obra se convierta en un producto atractivo y rentable, que pueda ser presentado en muchas fechas a muchos públicos. Les agradezco muchísimo la atención, no solo a esta, sino a todas las cápsulas de Teatro Tras Bambalinas que elaboramos con mucho gusto para todos ustedes. Les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes, en Facebook como NAAY Teatro, NAI Teatro, o Palíndromo Creativos, donde con gusto podemos seguir en contacto y platicar o aclarar cualquier duda que tengan al respecto. Cuídense mucho, estamos en contacto y hasta la próxima.